Hola, ¿cómo están? Les saluda Juan José Alvarado del curso de Relaciones Públicas, Sociales e Interinstitucionales. Y esta clase virtual la vamos a tener en compensación a la clase que debimos haber tenido el lunes 29 de abril y que fue trasladada por el asueto del 1 de mayo a este día. Antes de iniciar con esta clase y con el tema de hoy, pues justamente me gustaría hacer un recordatorio sobre lo que son las relaciones públicas. Y las relaciones públicas vienen siendo aquellas acciones o actividades de tipo comunicativas o de comunicación cuyo objetivo es proyectar a una sociedad una buena imagen de alguna organización para generar lo que se denomina un goodwill y propiciando también actitudes de tipo favorables hacia esta organización. Recordemos que una organización, y estoy hablando no solo de empresas, sino cuando hablamos de organización, además de empresas, hablo de fundaciones, gobierno, instituciones diplomáticas internacionales, personas, incluso artistas, pues todas estas organizaciones siempre van a tener una vinculación estrecha en una sociedad en donde se encuentran ancladas y que forman parte de la misma. Por lo tanto, las acciones que hacen estas organizaciones no pueden ser ajenas a si o no generan un impacto en esta sociedad. Y la sociedad es quien ejerce cierta presión desde diferentes públicos o grupos de personas de manera favorable, o sea, públicos que están a favor de la organización, públicos con los que se pueden dialogar, con los que pueden generarse actividades y hacer una vinculación emocional estrecha, pero también tenemos públicos que están francamente en contra de la organización y posiblemente molestos por algunas acciones que la misma haya generado. Entonces, todas esas acciones de comunicación lo que busca es transmitir una buena imagen de las mismas organizaciones para ir cambiando percepciones y, como les digo, generar lo que se denomina un goodwill en la mente de las personas. Y es justamente entonces en donde para entender cómo las relaciones públicas van empalmando con otras disciplinas de tipo administrativas, comerciales, bueno, incluso jurídicas y políticas, es bueno saber que hay ciertos elementos que caracterizan la razón de ser de las relaciones públicas, es decir, son ciertos ítems que van a determinar el rol que cumplen las relaciones públicas y es aquí en donde vamos a entender ese empalme que tienen con otras disciplinas profesionales. Entonces hoy vamos a ver justamente el tema, los elementos de las relaciones públicas y parte un poco de la historia de las mismas que nos van a ir adentrando justamente a todo el bagaje de conocimientos que vamos a tener en la materia. Cuando hablamos nosotros de elementos de las relaciones públicas, vuelvo a repetir, son esas características que van a determinar o que van a identificar el rol normal que desarrolla esta disciplina. Primero que todo, nosotros el primer elemento es el tema de la asesoría. Alguien como director de comunicación o como relacionista público siempre va a tener una labor de asesorar a juntas directivas, a directores generales, a gerentes generales o a directores de comunicación en torno a cómo deben de comunicarse las acciones que realiza la organización para llegar a sus públicos y sobre todo también los mensajes claves que deben de decirse para que la comunicación sea más efectiva. Es por ello que un relacionista público asesora. A veces es difícil porque tenemos instituciones o personas que no es tan fácil que dejen asesorarse. Incluso cuando uno les dice lo que tienen que hacer, pues al final terminan haciendo lo que se les da la gana. Pero ahí es donde llega nuestra labor, asesorar y decir cómo lo deben de hacer para que puedan tener una mejor percepción dentro de sus públicos y que realmente los mensajes claves que quiero enviar de manera positiva no se conviertan en mensajes negativos que los públicos los puedan entender mal. Luego, también las relaciones públicas tienen una labor de investigación o un elemento investigativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de situaciones de crisis y gestionar esas crisis, antes de conocer o antes de hacer las acciones que nosotros vamos a utilizar para paliar la crisis, nosotros tenemos que entender el contexto, investigar cuál es el problema que está afectando la reputación de la organización, de dónde surge ese problema, de dónde incluso surgen los mensajes negativos claves hacia la organización para poder desarrollar acciones que vayan concretamente a resolver ese problema y no resolver algún problema que posiblemente no sea el que está afectando.
Hay que investigar. Generalmente cuando uno trabaja, o en mi caso cuando me ha tocado trabajar con organizaciones, por ejemplo empresas que se desempeñan en el área rural, comunitaria, pues a veces nos toca ir a investigar dentro de las comunidades cuáles son esos mensajes negativos y cuáles son esos ruidos que están teniendo estas comunidades hacia las empresas. Y por lo tanto, desde ahí nosotros podemos ir entendiendo, evaluando cómo la organización puede empezar a contrarrestar esos mensajes claves y si en algún momento hay situaciones equivocadas o errores que han cometido las empresas en esas comunidades, pues emprender acciones correctivas para poder paliar la crisis, paliar las situaciones que en algún momento pueden salirse de control. Ese es por un lado el tema de investigación. Y por otro lado, también implica en otras áreas como investigar cuáles son esos periodistas que están en contra o a favor de nosotros, conocer los gustos de los periodistas para poder hacer una labor de inteligencia e ir entendiendo cómo debo de abordar a cada periodista para generar una relación con ellos que me permita al momento de convocarlos a una conferencia de prensa o invitarlos a un tour o a una visita guiada, pues yo tenga la respuesta favorable de ellos. Una relación con la prensa no se construye a la noche a la mañana, si es un conjunto de acciones para lograr ese vínculo con los periodistas y que ellos directamente asistan a mis actividades, pero para ello tengo que entenderlos e investigarlos. Tengo que también definir actitudes y comportamientos de mis públicos objetivos o públicos de presión, grupos de presión o stakeholders para saber planificar las acciones que yo voy a desarrollar. También otro elemento que caracteriza a las PR son las relaciones con los medios de comunicación, como les hablaba. Y lo que buscan estas relaciones es estrechar vínculos que me permitan obtener de cierta manera un publicity. Hoy por hoy el concepto publicity ya no existe porque los medios se han dado cuenta del potencial que ha tenido esto, sobre todo a ellos para poder tener mejor ingresos de parte de las empresas que desean utilizar esta técnica para poder ser más creíbles sus mensajes. Antes el publicity uno lo lograba de manera gratuita con diferentes medios de comunicación y prácticamente lo que a mí me publicaban pues de alguna manera tenía mucho eco en la opinión pública y proyectaban mi imagen a través de un medio de comunicación masivo o ATL. Hoy, como les digo, ya no es tan fácil. Hoy los medios ya vieron que es un negocio el publicity y por eso es que ahora es muy fácil tener coberturas o publicaciones de manera gratuita. El publicity, ¿qué es? Pues es la publicidad gratuita en medios o que actuar en función de objetivos de la organización. Es decir, que la publicidad gratuita en medios lo que busca es que va a fungir como de alguna manera en base a los objetivos que tenga la organización y sobre todo en base a esos objetivos así será la línea de comunicación o los mensajes clave que yo quiero dar a conocer a través de estos medios. Pero como les digo, no es muy fácil. También otro elemento son las relaciones con la comunidad. Una sociedad es una entidad que está anclada en el rol cotidiano de una sociedad, que no puede estar ajena a ella. Independientemente que yo pueda ser una empresa, mis operaciones de cierta manera generarán un impacto en la sociedad. Algunos solo lo enfocan de manera positiva en cuanto a la generación de empleo y desarrollo económico de una sociedad, pero también hay impactos ambientales, impactos de ruido, impactos de molestia con los vecinos que también van entorpeciendo esas relaciones. Es decir, las PR lo que buscan es mantener un entorno de cordialidad y beneficio para ambos, y eso se logra mediante el diálogo y acciones concretas que estas organizaciones puedan desarrollar. No solo empresas, también podemos hablar del gobierno, podemos hablar de fundaciones o de cualquier entidad internacional que quiera insertarse en una comunidad o en una sociedad. También las relaciones públicas realizan todo tema de asuntos públicos y aquí es donde se desarrolla todo lo que es la vinculación con la rama política, porque las relaciones públicas también buscan generar estrategias de lobbying o cabildeo para lograr incidir en aquellos tomadores de decisiones de tipo políticas que de alguna manera puedan afectarme como organización. Pero para llegar a ellos yo tengo que establecer planes primero de acercamiento y de comunicación que sean lo suficientemente convincentes para que estas entidades o líderes políticos abran la puerta para establecer un diálogo e intercambiar opiniones en cuanto a, como les digo, ese tema que pueda darse y que pueda afectar a mi organización. Luego,
Dentro de otros elementos que nosotros podríamos contemplar que tienen las relaciones públicas, también tiene que ver mucho con la creación de la imagen corporativa, ¿sí? Cuando yo les hablo de imagen corporativa, me estoy refiriendo justamente a todo lo que es la creación visual de la imagen de una organización. Desde el imagotipo, isotipo, isologo que vaya a utilizarse, los colores, esos colores que sean identificativos de las marcas o del nombre o naming de la organización, y por supuesto esa tipografía, esos iconos, esos colores también verse reflejados a nivel de las estructuras institucionales como los edificios o equipos logísticos como camiones, transportes y sobre todo en temas como servicio al cliente, porque quienes son los representantes de servicio al cliente también se convierten en la voz, en la boca de la organización. Y es a través de ellos en donde también se proyecta la imagen que nosotros queremos proyectar como empresa o como organización, como gobierno, como fundación. Si estas personas de servicio al cliente proyectan una mala atención, pues ahí es donde se empiezan a construir imágenes corporativas muy débiles y hasta cierto punto muy vulnerables ante la crítica y las crisis. Otro tema son los asuntos gubernamentales que, como les decía, se trabajan por medio de la técnica de lobbying. El lobby es un grupo de personas que busca influir en las decisiones de poderes del Estado. Aquí es donde entran los relacionistas públicos o las agencias de relaciones públicas para poder llegar a estos líderes políticos. El lobbying ya es la técnica justamente de estarlos abordando, pero hay que tener cuidado porque dado que esto no está regulado también en Guatemala, puede interpretarse como un delito de tráfico de influencias. Así que hacer el lobby hay que hacerlo con mucha sutileza y saber hasta dónde puede entenderse que yo estoy tratando de influir o de traficar una influencia para que las decisiones políticas sean a favor de mi organización. Aparte, también otro elemento es la gestión de conflictos potenciales. Un relacionista público que no le guste el conflicto, pues no debería de estar en esta profesión, porque también se necesita de tener mucha habilidad para poder hablar, dialogar con los públicos de presión negativos. Se necesita también de poder abordar las crisis que generalmente son propiciadas por algún conflicto y que de alguna manera los directivos, por ejemplo, de las empresas o fundaciones que a mí me ha tocado asesorar, no están preparados para poder manejar esa crisis y mucho menos para solucionar conflictos, y es en donde en este elemento de asesoría uno entra también para poderlos apoyar y solucionar esas situaciones o problemas que afectan a la organización. Relaciones financieras, porque además a nivel interno de las organizaciones hay públicos como los accionistas, inversionistas o incluso externos como los bancos que forman parte determinante de la estabilidad financiera de alguna organización. Una mala comunicación que vulnere la confianza en estos públicos pone en problemas a las organizaciones, porque incluso puede darse el caso de generar una crisis por el egreso o porque estos inversionistas, accionistas o bancos retiran el apoyo económico que tiene la organización. Entonces, con ellos también es de trabajar ciertos temas de relaciones específicamente financieras para que puedan tener la certeza de que su dinero está seguro. Y finalmente, tenemos las relaciones sectoriales y multiculturales. Las relaciones sectoriales es, por ejemplo, cuando una organización se reúne en el marco de una cámara, ¿verdad? O de una asociación para poder proteger intereses comunes que nos pueden afectar. Y es por ello que, por ejemplo, está la Cámara de Industria, que reúne a todas las organizaciones industriales que buscan proteger sus intereses. Tenemos a la Asociación de Médicos de Guatemala, que también son entidades que se reúnen para proteger los intereses al gremio médico. Es decir, es importante dentro de las estrategias de relaciones públicas buscar la asociatividad de nuestra organización para que muchas veces las crisis no las aborde solas, sino tenga el respaldo de otras instituciones. También en el caso de fundaciones se necesitan estrategias de captación de fondos o desarrollo de fondos para que puedan haber esos recursos y que puedan seguir operando. Y por el otro lado también las relaciones multiculturales que les decía, que es entender las culturas, digamos, de nuestras comunidades para saber cómo es que nosotros debemos de abordarlos. A veces
hemos tenido crisis laborales que se detonan justamente por una mala actitud de parte de algún jefe hacia su subordinado que posiblemente pertenece a otra cultura y que en algún momento pues ha criticado su manera de vestir, su manera de hablar, y eso ahora en día pues puede ser catalogado como racismo, llegando incluso a temas de demanda y que pueden complicar no solo a el colaborador que cometió el error, sino también a la imagen corporativa. Vuelvo a repetir, un colaborador también es imagen de una organización y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y tenemos también otras acciones que realizan las relaciones públicas, por ejemplo, acontecimientos especiales, el desarrollo de eventos, que hay un error que se ha cometido en creer que ser un relacionista público es alguien que organiza fiestas y eventos, y eso no es cierto. El evento es importante dentro de las relaciones públicas, pero es una de tantas herramientas para lograr ese vínculo con nuestros públicos. Desarrollar un evento busca causar el interés hacia una persona o grupos de personas buscando relacionarse con ellos y, lo más importante, abrir una puerta de confianza para poder escuchar sus opiniones. Y tenemos también las comunicaciones de marketing, que las relaciones públicas, como les decía, su objetivo no es persuadir para vender, como lo puede hacer otras herramientas de la estrategia integral de comunicación, que la publicidad, la venta personal, el marketing digital o la promoción de ventas, sino que las relaciones públicas lo que busca es crear una imagen favorable en torno a una corporación o a una marca para que el consumidor de cierta manera tenga más la confianza de querer comprar el producto, pero no es que las relaciones públicas vayan a persuadir y que sean las que al final influyan en la venta. En otros ambientes comerciales a las relaciones públicas se les puede conocer como comunicación corporativa o también como asuntos públicos, relaciones corporativas, departamentos de comunicación o asuntos públicos corporativos o relaciones institucionales, relaciones corporativas, es decir, hay varios nombres como se les va conociendo a lo interno de las organizaciones. Y técnicamente cuando nosotros escuchamos algún mensaje negativo que puede ser un chisme, mentira, una falacia, pues lo correcto es a eso llamarle ardits o estratagemas, que es el nombre o el nombre técnico con el cual se le conoce en relaciones públicas a un chisme o a una fake news, como ahora modernamente se les dice. Se le conoce como un ardid o estratagema porque pues es un término que utiliza un funcionario para indicar implícitamente que las actividades o declaraciones de la empresa o institución a la cual o las críticas que está teniendo son caracterizadas o que no tienen fundamento. Y las relaciones públicas no es única y exclusivamente, como les decía, asistir a fiestas, conocer celebridades, tener un networking, ¿verdad? Una muy buenas relaciones sociales, sino también lo que busca las relaciones públicas es estratégicamente acercar a las organizaciones con sus públicos y crear una imagen corporativa favorable, una buena reputación. Las relaciones públicas tampoco es manipular la verdad con fines dudosos, es decir, no decir verdades que son mentiras, pero que las estoy haciendo para que la gente piense que yo soy una organización así. Lo que se busca es decir la verdad, y si diciendo la verdad implica reconocer errores y culpas, pues también el arte de esta disciplina nos enseña a saber cómo reconocerlo y cómo abordar esas situaciones. Pero las relaciones públicas jamás es presentar una mentira como una verdad.